Hola a todos, espero que todos tengan un día maravilloso. Hoy nuestra historia continúa con una situación muy tensa. El pequeño Henry ha sido secuestrado por la malvada madre de Tuna. ¿Podrá Alex, el hombre que siempre ha estado al lado de Tuna, traer a Henry de vuelta, sano y salvo? ¿O será este un giro desgarrador que pondrá a Tuna y a Henry frente a desafíos inimaginables? No se lo pierdan y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los momentos más emocionantes y dramáticos de esta cautivadora historia de CEO Alex y la madre soltera Tuna. Después de que Tuna se negara rotundamente a dejar que su ex-suegra se acercara a su hijo, Henry, ella cultivó un rencor profundo, decidida a traer al niño de vuelta a su lado a toda costa. La ex-suegra no dejó de idear planes astutos y peligrosos que nadie habría podido imaginar. Y así todo comenzó en una hermosa mañana cuando Tuna se despertó como cualquier otro día y se preparó para su jornada. Tuna comenzó su día con alegría, cuidando de los animales que tanto quería en la granja. Puso todo su corazón en atender a cada uno de ellos, sin saber que una terrible tragedia se estaba cerniendo, esperando el momento oportuno para suceder. La ex-suegra de Tuna, con sus planes calculados, envió en secreto a alguien para que siguiera todos los movimientos de Tuna. Sabían exactamente cada paso que daba, incluso cuándo iría al fondo de la granja para alimentar a los cerdos. Fue en ese momento que la madre de Tuna dio la orden de actuar. Con una precisión meticulosa, sus hombres lograron infiltrarse en la granja sin que nadie se diera cuenta. Entraron a la casa donde Henry dormía plácidamente sin sospechar nada. En un silencio absoluto, uno de ellos levantó suavemente a Henry de su cuna, lo puso en brazos de la persona malintencionada y comenzó a salir silenciosamente de la granja. Fue un plan cuidadosamente preparado sin dejar rastros. Mientras Tuna seguía disfrutando de esos momentos de paz, nadie sabía que su hijo estaba siendo llevado a punto de enfrentarse a una tragedia que la madre de su ex-suegra había planeado durante mucho tiempo. Cuando Tuna entró en la casa, la luz de la mañana atravesaba las pequeñas ventanas, iluminando los muebles de la casa. Caminó con suavidad con una sensación de paz después de haber cuidado a los animales por la mañana. Pero tan pronto como entró en la sala, su corazón comenzó a latir más rápido. Una extraña sensación se apoderó de ella. Llamó a Henry suavemente. «Henry, ¿dónde estás?» No hubo respuesta. No se oyó la risa de su hijo ni ningún ruido familiar que siempre escuchaba al llegar a casa. Tuna comenzó a sentir que algo no estaba bien. Entró en la habitación del bebé donde aún estaba la cuna de Henry, pero todo estaba en silencio. La suave luz del sol entraba por la ventana, pero Henry no estaba allí. La habitación estaba vacía, fría. La preocupación comenzó a apoderarse de Tuna. Corrió rápidamente hacia el jardín, buscando por todas partes, pero no veía a su hijo por ningún lado. Sus ojos se nublaron por el pánico, su mente giraba sin saber qué hacer. Los gritos de su hijo resonaban en el aire silencioso como si solo hicieran que el espacio se sintiera aún más vacío. Su corazón parecía detenerse sin entender lo que estaba pasando. El miedo y la inquietud la envolvieron por completo. Las preguntas sin respuesta aparecían una y otra vez en su cabeza. Y en ese momento, Tuna sintió la frialdad y la crueldad de una fuerza invisible que había cambiado su vida para siempre. No podía creer que su hijo hubiera sido arrebatado, y en ese instante toda su esperanza, toda su fe, parecía haberse derrumbado. Alex condujo su coche hacia la granja como todos los días, pero hoy había algo diferente. El ambiente estaba cargado, había algo que no estaba bien. Vio a Tuna de pie en la entrada de la granja con los ojos rojos y la cara pálida por la preocupación. Rápidamente detuvo el coche, salió y corrió hacia ella. «Tuna, ¿qué ha pasado?», preguntó Alex con su voz claramente confundida.
Vio que ella se abrazaba la cabeza con lágrimas cayendo por sus mejillas, sus manos temblando mientras señalaba hacia la casa. Tuna se dio vuelta a su rostro lleno de desesperación. Henry. No está en su cuna él. Ha desaparecido Alex. ¿Dónde está mi hijo? No lo encuentro por ninguna parte. Su voz se ahogaba a sus ojos. Lo miraban como buscando ayuda, pero parecía que todo ya estaba perdido. Alex sintió que su corazón se apretaba al ver su dolor. Se acercó y puso suavemente su mano sobre su hombro, intentando calmarla. Vamos a encontrar al niño, Tuna. No te preocupes, te ayudaré. Tuna no podía dejar de llorar. Los sollozos ahogados salían de su garganta. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera para proteger a Henry, pero ahora se sentía impotente. No podía creer que su ex-suegra hubiera hecho algo así. El mundo entero parecía desmoronarse a su alrededor, y la desesperación la llenaba, dejándola sin pensamientos más allá de la necesidad de encontrar a su hijo. Alex apretó su mano con firmeza, mirándola a los ojos con determinación. No vamos a rendirnos, te lo prometo, encontraremos a Henry. Juntos lo llevaremos de vuelta a casa. La abrazó con fuerza, sintiendo cada ola de dolor que ella estaba experimentando. Tuna apretó la mano de Alex como si encontrara algo de consuelo en su abrazo firme. Pero la preocupación seguía reflejada en su mirada. No podía detenerse, no podía dejar de pensar en Henry, en lo que le podría pasar al niño. Solo esperaba que Alex no la dejara sola en este viaje. Alex y Tuna ya no tenían tiempo que perder. El sentimiento de ansiedad y miedo los envolvía mientras decidían empezar de inmediato la búsqueda de Henry. Tuna, con los ojos llenos de temor, caminó rápidamente hacia la casa, y Alex la siguió de cerca sin apartar la vista de ella. Cada paso que daban parecía más lento, como si el tiempo se detuviera en ese momento. ¿Por dónde debemos empezar? Tuna se dio vuelta con el rostro preocupado. Alex la miró con los ojos llenos de determinación. Primero revisamos los alrededores, luego preguntaremos a los vecinos. Seguro que alguien ha visto algo. Alex dijo, su voz firme pero llena de preocupación. Ambos comenzaron a caminar alrededor de la granja, mirando por cada ventana, cada rincón en la propiedad. Llamaron el nombre de Henry, cada grito resonaba en el aire tranquilo, pero no hubo respuesta. Pasaron por los corrales, por la zona de los cerdos, mirando cada rincón oscuro, pero no había ni rastro del niño. Tuna se detuvo junto a un gran árbol cerca del jardín, el lugar donde ella y Henry solían sentarse bajo la sombra. A él le gustaba estar aquí jugando con los perros, murmuró con la mirada perdida. ¿Qué hacemos ahora, Alex? ¿Dónde está el niño? Alex se acercó, puso su mano sobre su hombro, mirándola directamente a los ojos con una mirada decidida. Vamos a encontrar al niño. Tienes que creer en eso. Tuna asintió, pero la ansiedad en su corazón no desapareció fácilmente. Miró hacia la casa, el sentimiento de inseguridad aumentaba cada vez que pensaba en la posibilidad de perder a su hijo para siempre. Siguieron caminando hacia el pueblo cercano donde Tuna había vivido durante todos estos años. Entraron en cada casa, en cada jardín, preguntando a cada vecino. Hablaron de Henry, contaron la historia, describieron al niño con todos los detalles que recordaban. Pero la respuesta siempre era la misma: nadie había visto a Henry. Alex no permitió que la decepción lo alcanzara. No podía dejar que Tuna perdiera la esperanza. Siguieron caminando, revisando cada rincón, cada calle, preguntando a cada persona. Cada paso que daban parecía más pesado, pero no podían detenerse. Cuando el sol comenzó a ponerse y la luz se desvaneció, Tuna sintió cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. ¿Estará mi hijo a salvo si ella realmente se lo ha llevado? ¿Qué vamos a hacer? Tuna dijo entre sollozos, abrazándose el pecho como si quisiera alejar el miedo. Alex la miró sin decir nada, simplemente apretó su mano con más fuerza. No vamos a rendirnos, Tuna.
Seguro que alguien sabe algo y encontraremos a Henry. Solo necesitamos un poco más de paciencia. Cuando llegaron al final de la calle, un hombre de mediana edad que aparentemente había escuchado la historia de alguien más, se acercó y con duda preguntó: ¿A quién buscan? Escuché que alguien mencionó a un niño desaparecido. Los ojos de Tuna brillaron al escuchar eso. Es mi hijo Henry. ¿Lo ha visto usted? El hombre asintió con una expresión preocupada. No lo vi, pero escuché un coche esta mañana. Un coche negro se detuvo cerca de su casa y luego alguien entró sigilosamente. Miró a Alex y a Tuna, sus ojos llenos de empatía. Tal vez ellos saben algo. No vi a nadie llevarse al niño, pero ese coche seguro que está relacionado. Alex y Tuna corrieron rápidamente hacia la zona cerca de la casa donde el coche había sido descrito. La tensión volvía a apoderarse de ellos, sus corazones ardían con ansiedad, pero continuaron la búsqueda. Mientras caminaban, Tuna no dejaba de llamar el nombre de su hijo. Cada grito se perdía en el aire como una súplica desesperada. «Henry, ¿dónde estás, Henry?» Su voz estaba ronca, pero no podía detenerse. Cuando pasaron frente a una casa pequeña al final del pueblo, de repente Tuna se detuvo. Vio una figura familiar a través de la ventana. Era su ex-suegra. Estaba de pie dentro mirando fríamente hacia afuera. Tuna se volvió hacia Alex, el miedo y la ira reflejados en su rostro. ¡Es ella! Ella se llevó a Henry. Alex tomó la mano de Tuna. Sus ojos ya no mostraban preocupación sino determinación. No podemos dejar que se escape. Vamos a recuperar a nuestro hijo Tuna. Ambos se acercaron rápidamente a la casa. Alex se quedó en la puerta levantando la mano para que Tuna se detuviera. «Quédate aquí, yo entraré». Tuna lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Devuélveme a mi hijo, Alex. Te lo pido». Alex respiró profundamente y luego entró en la casa. Cada paso que daba parecía lleno de tensión, pero una sensación de fuerza lo dominaba todo. No iba a permitir que Tuna sufriera más. No dejaría que Henry se apartara de ella. En ese momento, todo en sus vidas podría cambiar, pero Alex sabía algo con certeza: no podía dejar que esto terminara de esa manera. Khi Từ Na lướt vào ngôi nhà, ánh sáng của buổi sáng xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ chiếu lên những món đồ trong nhà. Cô cất bước nhẹ nhàng với tâm trạng bình yên sau một buổi sáng chăm sóc những chú động vật. Ngay sau khi đặt chân vào khách, trái tim cô bất ngờ đập mạnh hơn, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cô gọi tên Henry nhẹ nhàng: «Henry, con đâu rồi?» Không có tiếng trả lời, không có tiếng cười vang của trẻ, không có tiếng động nào quen thuộc mà cô thường nghe. Đến mỗi khi bước vào nhà, Từ Na bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô đi vào phòng của bé, nơi vẫn còn tiếng nôi của Henry, nhưng mọi thứ đều trở nên im lặng. Ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu vào trước nôi, nhưng bé Henry không có mặt trong đó. Căn phòng đều trống rỗng lạnh lẽo, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Từ Na. Cô vội vàng chạy ra ngoài sân, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng của Từ Na đâu. Ánh mắt cô bắt đầu mờ dần đi vì hoảng loạn, đầu óc quay cuồng, không biết phải làm gì. Những tiếng gọi tên Henry vang lên trong không gian tĩnh lặng, như thể chúng không thể làm gì. Trông rỗng.